La vida nos pone a prueba constantemente. A veces con dificultades que parecen interminables o situaciones que nos empujan al límite de nuestras fuerzas. En esos momentos, es fácil perder la esperanza y preguntarse cómo seguir adelante. Pero ¿qué pasaría si te dijera que hay versículos bíblicos que pueden transformar esos momentos difíciles en oportunidades de fortaleza y crecimiento? Hoy exploraremos 10 poderosos versículos de fe que han sido fuente de esperanza para muchos a lo largo del tiempo y que pueden serlo también para ti. Nos encantaría que compartas en los comentarios cómo la fe te ha ayudado a superar tus propios desafíos. ¿Qué versículo te ha dado fuerza en los momentos más duros? Tu historia podría inspirar a otros en su camino. Comencemos. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Este versículo nos ofrece una definición clara y poderosa de lo que significa tener fe. No se trata de un deseo vago o una esperanza superficial, sino de una certeza firme en aquello que Dios ha prometido, aun cuando no podemos verlo con nuestros ojos. Primero, reflexionemos sobre la certeza de lo que se espera. La fe nos invita a esperar con confianza en las promesas de Dios, incluso cuando la situación actual parece contraria a esas promesas. Tener fe es confiar en que, aunque no veamos el cumplimiento ahora, Dios está actuando a su tiempo y manera. Pensemos en la historia de Abraham. Cuando Dios lo llamó a dejar su tierra y salir hacia un lugar que no conocía, lo hizo con la certeza de que Dios cumpliría su promesa, aunque no sabía dónde terminaría. La fe de Abraham lo llevó a caminar hacia lo desconocido, confiando plenamente en la dirección divina. La segunda parte del versículo nos habla de la convicción de lo que no se ve. Aquí es donde la fe realmente se pone a prueba. Muchas veces enfrentamos situaciones en las que no podemos ver una solución clara, y parece que Dios está en silencio. Sin embargo, la fe es esa convicción profunda de que Dios sigue obrando, aunque no podamos percibirlo con nuestros sentidos. Un buen ejemplo de esto lo encontramos en la vida de José, quien fue vendido por sus hermanos y terminó en prisión injustamente. Durante esos momentos, no había ninguna señal visible de que Dios estaba trabajando en su favor. Pero José mantuvo la convicción de que, aunque no veía el plan completo, Dios estaba en control. Con el tiempo, vimos cómo Dios usó esas circunstancias difíciles para llevar a José a una posición de gran influencia y bendición. Esto nos enseña que la fe nos llama a confiar en Dios más allá de lo que podemos ver o entender. No siempre tendremos la certeza visual o tangible de que Dios está actuando, pero la convicción en su fidelidad debe impulsarnos a avanzar con confianza. Hoy, pensemos en cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestras vidas. A menudo enfrentamos situaciones donde las cosas no parecen tener sentido. Quizás estás atravesando una situación en la que no ves una solución inmediata. Tal vez las circunstancias son difíciles y todo parece ir en contra. Es en esos momentos donde debemos recordar que la fe no se basa en lo que vemos, sino en la certeza de que Dios está cumpliendo su propósito, aunque no podamos verlo ahora. Hebreos 11:1 nos recuerda que la verdadera fe es avanzar con convicción, incluso en medio de la incertidumbre. La fe es la fuerza que nos sostiene cuando no podemos ver el camino, pero confiamos en el Dios que lo ha trazado. Que este versículo nos inspire a vivir cada día con la certeza de que Dios cumple sus promesas, y con la convicción de que Él siempre está obrando a nuestro favor, incluso en los momentos más oscuros. Por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17:20. Este versículo de Mateo nos muestra el inmenso poder de la fe, incluso en su forma más pequeña. Jesús nos dice que si tenemos fe, aunque sea tan diminuta como un grano de mostaza, podemos hacer cosas extraordinarias. Esta enseñanza no solo se refiere a milagros visibles, sino también al poder de la fe para transformar nuestras vidas y enfrentar los desafíos que parecen imposibles.
Primero, Jesús utiliza la imagen del grano de mostaza, una de las semillas más pequeñas en la naturaleza. Con esto, nos quiere enseñar que la fe no tiene que ser enorme para ser efectiva. No es la cantidad de fe lo que importa, sino su autenticidad. A veces pensamos que necesitamos una fe inmensa para mover las montañas de nuestra vida, pero lo que Jesús nos dice es que con una fe pequeña, pero genuina, podemos ver grandes resultados. Pensemos en los momentos en que los discípulos de Jesús enfrentaron dificultades. A menudo se encontraban con situaciones que parecían imposibles, como calmar una tormenta o alimentar a miles de personas con pocos panes y peces. Sin embargo, Jesús les mostró que, con fe, lo que parecía insuperable podía ser transformado en una victoria. El segundo punto de este versículo es la referencia a mover montañas. En la cultura de la época, las montañas simbolizaban obstáculos enormes e insuperables. Jesús utiliza esta metáfora para decirnos que, con fe, incluso los problemas más grandes en nuestra vida pueden ser superados. Esta montaña puede representar cualquier dificultad que estés enfrentando, una enfermedad, un problema familiar o una crisis financiera. Si mantenemos nuestra fe en Dios, esas montañas que parecen inmóviles pueden ser desplazadas. Un ejemplo general de este tipo de fe es cuando alguien enfrenta una situación aparentemente imposible, como la pérdida de un empleo o un diagnóstico médico grave. A pesar de lo desesperanzador que pueda parecer, la persona sigue confiando en que Dios tiene el control. Con el tiempo, puede ver cómo las cosas cambian, a veces de maneras que nunca habría imaginado. Esa es la fe que mueve montañas, no porque la persona haya hecho algo extraordinario, sino porque confió en el poder de Dios. Este versículo nos desafía a confiar en Dios incluso en los momentos más difíciles. Nos llama a tener una fe que no depende de nuestras propias fuerzas, sino de la certeza de que Dios puede hacer lo imposible. Cuando nos enfrentamos a las montañas de la vida, en lugar de desanimarnos, debemos recordar que con una fe auténtica y constante en Dios, Él puede mover esos obstáculos. La enseñanza de Mateo 17:20 es clara, no se trata del tamaño de nuestra fe, sino de su calidad. Aunque nuestra fe sea pequeña, si es sincera y está depositada en Dios, podremos superar cualquier dificultad que enfrentemos. Al final, no somos nosotros quienes movemos las montañas, sino Dios actuando a través de nuestra fe. Que este versículo nos inspire a fortalecer nuestra confianza en Dios, sabiendo que, con fe, no hay imposibles. Confiemos en que, aunque solo tengamos fe del tamaño de un grano de mostaza, Dios puede y hará grandes cosas en nuestras vidas. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Este versículo de Romanos nos revela una verdad fundamental sobre la fe, no surge de la nada, sino que nace y crece a través de escuchar la palabra de Dios. Pablo nos muestra que el oír no se refiere simplemente a sonidos o palabras, sino a una disposición a recibir el mensaje divino con el corazón y la mente abiertos. Primero, reflexionemos sobre la frase "la fe es por el oír". La fe comienza cuando escuchamos el mensaje de Dios. Al leer las Escrituras o al escuchar predicaciones, nos exponemos a la verdad divina que tiene el poder de transformar nuestra vida. Pero este oír no es pasivo, no es solo oír las palabras por oírlas, sino entenderlas, interiorizarlas y permitir que transformen nuestro corazón. Pensemos en los primeros cristianos. Muchos de ellos no tenían acceso a Biblias como las tenemos hoy. Ellos dependían de la proclamación del Evangelio para escuchar la verdad de Cristo. Y fue a través de escuchar este mensaje, una y otra vez, que su fe comenzó a crecer. Sus vidas cambiaron al escuchar el mensaje de salvación y las promesas de Dios. La segunda parte del versículo, y el oír, por la palabra de Dios, es clave. Pablo nos señala que el contenido de lo que escuchamos es lo que marca la diferencia. No basta con oír cualquier cosa, nuestra fe se nutre específicamente de la palabra de Dios.
Las Escrituras contienen la verdad que nos guía, nos da esperanza y nos ofrece promesas en las que podemos confiar. Un ejemplo general de esto lo podemos ver en la vida diaria. Cuando una persona pasa tiempo leyendo la Biblia o escuchando sermones basados en la palabra, su fe comienza a fortalecerse. En momentos de duda o crisis, esas verdades que ha escuchado resuenan en su mente y corazón, dándole fuerzas para confiar en Dios. Es a través de la constante exposición a la verdad de Dios que su fe crece y se profundiza. Por otro lado, si nos alejamos de la palabra de Dios y dejamos de alimentarnos de ella, nuestra fe comienza a debilitarse. Así como el cuerpo necesita alimento para sobrevivir, nuestra fe necesita la palabra para mantenerse fuerte y activa. La fe no se sostiene por sí sola, necesita ser alimentada constantemente a través de escuchar y reflexionar en la verdad de Dios. Romanos 10:17 nos recuerda que si queremos una fe sólida, debemos estar continuamente en contacto con la palabra de Dios. No podemos esperar que nuestra fe crezca sin ese oír, sin esa constante exposición a las enseñanzas divinas. La fe es un proceso, una construcción que ocurre cuando abrimos nuestro corazón a escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Este versículo nos invita a preguntarnos, ¿estamos dedicando tiempo a escuchar a Dios? ¿Nos estamos alimentando de su palabra diariamente? Porque solo a través de ese oír constante nuestra fe puede crecer y madurar. Que Romanos 10:17 nos inspire a profundizar nuestra relación con la palabra de Dios, sabiendo que es a través de ella que nuestra fe se fortalece y nos permite enfrentar cualquier desafío con confianza. Por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Marcos 11:24. Este versículo de Marcos nos invita a reflexionar sobre la relación entre la fe y la oración. Jesús nos enseña que la clave para recibir lo que pedimos está en creer que ya lo hemos recibido. No es simplemente una cuestión de pedir, sino de orar con una fe genuina, con la confianza plena de que Dios escuchará y responderá a nuestras peticiones. Primero, Jesús nos anima a pedir en oración. La oración es el medio que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él. Pero no se trata solo de presentar nuestras necesidades, lo esencial es la actitud con la que nos acercamos a Dios. Aquí Jesús nos habla de una oración basada en la fe. Orar sin fe es como hablar sin escuchar, pero cuando oramos creyendo, estamos demostrando nuestra confianza en el poder y la voluntad de Dios. Pensemos en las muchas veces que Jesús sanó a personas y como siempre destacaba la importancia de su fe. No era el acto físico de pedir lo que hacía el milagro, sino la fe detrás de la petición. Aquellos que se acercaban a Él lo hacían con la plena convicción de que podían recibir sanidad o ayuda. Jesús siempre respondió a esa fe genuina y comprometida. La segunda parte del versículo es clave, creer que lo recibiréis, y os vendrá. Aquí Jesús nos llama a confiar en que nuestras oraciones serán respondidas incluso antes de ver el resultado. Nos invita a orar con una confianza inquebrantable, a creer que Dios ya está obrando en respuesta a nuestras oraciones, aunque los resultados aún no sean visibles. Este tipo de fe va más allá de simplemente esperar un resultado, es creer en la promesa de Dios con seguridad. Un ejemplo general de esto es cuando alguien enfrenta una situación difícil, como un problema de salud, un conflicto familiar o una necesidad financiera. Esa persona ora pidiendo ayuda a Dios, pero lo hace con una confianza profunda en que Dios ya está actuando. No es que vea inmediatamente el resultado, pero confía en que Dios ha escuchado su oración y que, en su tiempo y manera, responderá. Esta enseñanza nos desafía a orar no solo con palabras, sino con una fe profunda. A menudo oramos esperando que Dios nos responda, pero sin la convicción de que lo hará. Sin embargo, Jesús nos dice que debemos orar creyendo que ya hemos recibido lo que pedimos. Esta fe no es presunción, sino una expresión de confianza en la bondad y fidelidad de Dios. Marcos 11:24 nos recuerda que la fe verdadera no es pasiva. No es simplemente esperar que algo suceda,
es actuar y orar con la certeza de que Dios está escuchando y obrando. A veces, la respuesta a nuestras oraciones no será inmediata o tal como la esperamos, pero nuestra confianza en Dios no debe disminuir. Él siempre responderá según su voluntad y propósito, y debemos tener fe en que su respuesta será para nuestro bien. En conclusión, este versículo nos anima a cultivar una fe viva y activa en nuestras oraciones. No basta con pedir, debemos hacerlo creyendo que Dios ya está actuando en respuesta. Esa es la fe que agrada a Dios, y esa es la fe que Jesús nos invita a tener. Que este versículo de Marcos nos inspire a orar con una confianza inquebrantable en Dios, sabiendo que nuestras oraciones, ofrecidas con fe, siempre serán escuchadas y respondidas por Él. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1:6. Este versículo de Santiago nos da una advertencia clara sobre cómo debemos pedirle a Dios, con fe, sin dudar. Nos enseña que la fe es esencial cuando nos acercamos a Dios en oración, y que la duda es un obstáculo que puede impedirnos recibir lo que pedimos. Santiago usa una imagen poderosa, comparando la duda con una onda del mar que es inestable y arrastrada por el viento, para ilustrar lo que ocurre cuando no confiamos plenamente en Dios. Primero, Santiago nos exhorta a pedir con fe. La fe es la base de nuestra relación con Dios, y cuando oramos, debemos hacerlo con plena confianza en que Él nos escucha y tiene el poder para responder. Pedir con fe significa confiar en la voluntad de Dios y en su capacidad para proveer lo que necesitamos. No significa que siempre obtendremos exactamente lo que pedimos, pero sí que creemos que Dios responderá de la mejor manera para nosotros. La segunda parte del versículo nos advierte sobre el peligro de dudar. Santiago dice que el que duda es como una onda del mar, movida por el viento. Esta imagen nos muestra a una persona que es inestable y vacilante, que un momento cree y al siguiente duda. La duda, en este contexto, es la falta de confianza en que Dios puede o quiere responder a nuestras peticiones. Cuando dudamos, nos encontramos en un estado de inestabilidad espiritual, que nos impide recibir con plenitud lo que Dios tiene para nosotros. Pensemos en las veces que en la Biblia vemos a personas que lucharon con la duda. Por ejemplo, Pedro, cuando caminó sobre el agua hacia Jesús, al principio lo hizo con fe. Sin embargo, cuando comenzó a fijarse en el viento y las olas, la duda se apoderó de él, y comenzó a hundirse. Esto nos enseña que cuando permitimos que las circunstancias difíciles nos distraigan o nos hagan dudar, perdemos el enfoque en Dios y en su poder. Un ejemplo general de esto puede verse en la vida diaria cuando una persona enfrenta una prueba, como una crisis económica o un problema de salud. Al principio, ora con fe, confiando en que Dios va a ayudarle. Sin embargo, cuando no ve resultados inmediatos, comienza a dudar, preguntándose si Dios realmente escuchó su oración o si puede ayudar en esa situación. Esa duda debilita su fe y lo hace sentirse inestable, como una onda del mar. Este versículo nos invita a mantener una fe firme y constante. La duda es natural en ciertos momentos, pero debemos aprender a combatirla con la palabra de Dios y la confianza en su carácter. Santiago nos recuerda que si dudamos constantemente, seremos como una barca sacudida por las olas, sin dirección ni estabilidad. La clave está en pedir con fe, creyendo que Dios es fiel para cumplir sus promesas, aunque los resultados no siempre se vean de inmediato o sean como esperamos. Santiago 1:6 nos desafía a revisar nuestra actitud cuando oramos. ¿Oramos realmente creyendo que Dios puede y quiere responder? ¿O permitimos que la duda nos robe la paz y la confianza en su poder? Este versículo nos anima a confiar plenamente en Dios, sabiendo que Él es inmutable, aunque nuestras circunstancias cambien. Que este versículo nos inspire a fortalecer nuestra fe, orando sin dudar, confiando en que Dios tiene el control de todas las cosas y que, cuando pedimos con fe, Él nos escucha y responde de acuerdo a su voluntad. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Este versículo de Efesios nos revela una verdad fundamental del Evangelio: la salvación no es algo que podamos ganar o merecer, sino un regalo que Dios nos otorga por su gracia, recibido a través de la fe. Pablo nos recuerda que no es por nuestras obras o méritos que somos salvos, sino únicamente por la gracia de Dios, y que la fe es el medio por el cual accedemos a este don. Primero, Pablo afirma que por gracia sois salvos. La gracia es el favor inmerecido de Dios hacia nosotros. No podemos hacer nada para ganar la salvación, no importa cuán buenos seamos o cuántas obras realicemos, la salvación es un regalo gratuito que Dios nos da por su inmenso amor. Este hecho subraya que nuestra salvación es completamente obra de Dios, no algo que logramos por nuestro propio esfuerzo. Un ejemplo general de esto es cuando una persona se da cuenta de que, a pesar de sus esfuerzos por vivir una vida buena y recta, no puede salvarse por sí misma. Esa persona llega a entender que necesita de la gracia de Dios, algo que no puede obtener por sus propias fuerzas, sino solo a través de la fe en Jesucristo. Al aceptar este regalo inmerecido, reconoce que su salvación no es fruto de sus obras, sino de la misericordia divina. La segunda parte del versículo nos dice que somos salvos por medio de la fe. La fe es el canal a través del cual recibimos la gracia de Dios. No es un logro humano, sino una respuesta a la oferta divina de salvación. Creer en Jesucristo y aceptar lo que Él hizo por nosotros en la cruz es lo que nos permite recibir ese don. La fe no es una obra, sino una confianza total en lo que Dios ha hecho por nosotros. Pensemos en la historia del ladrón en la cruz, que fue crucificado junto a Jesús. A pesar de haber llevado una vida de pecado, en sus últimos momentos de vida mostró fe en Jesús, reconociéndolo como el Salvador. Jesús le aseguró que estaría con él en el paraíso. Este hombre no pudo hacer nada para ganarse el cielo, no tuvo tiempo de hacer obras o mejorar su vida. Fue solo por gracia, recibida a través de la fe, que fue salvo. Finalmente, Pablo añade que esto no de vosotros, pues es don de Dios. No hay lugar para el orgullo o la autosuficiencia en la salvación, porque no depende de lo que hagamos. La fe misma es un regalo de Dios, lo que significa que todo en el proceso de salvación proviene de su generosidad y no de nuestras capacidades. Esto nos humilla y nos llena de gratitud, ya que todo lo que tenemos en Cristo es un don gratuito. Este versículo nos invita a reflexionar sobre la grandeza de la gracia de Dios y cómo debemos responder a ella con fe. Nos enseña que la salvación no es algo que podamos controlar o merecer, sino que es algo que Dios ha decidido darnos por su amor y misericordia. La fe, entonces, es simplemente nuestra respuesta a ese don, reconociendo que sin Dios, no podríamos salvarnos. Efesios 2:8 nos recuerda que la salvación es completamente una obra de la gracia de Dios. Nos libera del peso de tratar de ganar el favor de Dios y nos llama a confiar plenamente en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Es un recordatorio de que nuestra fe no es un mérito en sí mismo, sino la manera en que recibimos la gracia inmerecida de Dios. Que este versículo nos inspire a vivir con humildad y gratitud, sabiendo que nuestra salvación es un regalo inmenso de Dios, que solo podemos recibir a través de la fe en Jesucristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Este versículo de Gálatas revela una profunda verdad sobre la identidad del cristiano y la relación entre la fe y la vida en Cristo. Pablo nos muestra que, al unirnos a Cristo, ya no vivimos para nosotros mismos, sino que Cristo vive en nosotros. La vida que ahora vivimos se sostiene y guía por la fe en Jesús, quien nos amó tanto que entregó su vida por nuestra salvación. Primero, Pablo afirma, con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto significa que, cuando aceptamos a Cristo, nos unimos a Él en su muerte. Nuestra vieja vida, dominada por el pecado y la autosuficiencia, ha sido crucificada junto con Cristo.
Ya no estamos atados al poder del pecado, porque esa vieja naturaleza ha muerto. Esta crucifixión espiritual nos libera para vivir una nueva vida, no gobernada por nuestras pasiones y deseos egoístas, sino por el Espíritu de Dios. Pensemos en lo que esto significa en la vida diaria. Antes de conocer a Cristo, una persona puede vivir enfocada en sí misma, persiguiendo sus propios intereses, deseos y ambiciones. Sin embargo, cuando esa persona entrega su vida a Jesús, experimenta una transformación interior. Ya no vive según los patrones del mundo, sino que su vida está marcada por una nueva dirección, un nuevo propósito que proviene de Cristo. La segunda parte del versículo es clave: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aquí Pablo expresa una profunda realidad espiritual: Cristo vive en los creyentes. Esto no significa que dejamos de ser quienes somos, sino que nuestra vida ahora está controlada y dirigida por Cristo. Él mora en nosotros a través de su Espíritu, dándonos la fuerza, la guía y la sabiduría para vivir conforme a la voluntad de Dios. Un ejemplo general de esto puede verse en aquellos que, después de entregar su vida a Cristo, experimentan un cambio radical en sus valores, decisiones y prioridades. Ya no buscan satisfacer únicamente sus deseos personales, sino que su vida refleja el carácter de Cristo en sus acciones, palabras y relaciones. Cristo, viviendo en ellos, se convierte en el centro de su existencia, transformando su manera de vivir. Finalmente, Pablo declara: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aunque seguimos viviendo en nuestros cuerpos físicos, nuestra vida está ahora definida por la fe en Jesucristo. Esta fe no es una idea abstracta, sino una confianza diaria en la obra de Jesús, quien nos amó tanto que murió en nuestro lugar. El sacrificio de Jesús no solo nos salva, sino que también transforma la manera en que vivimos cada día. Vivimos por Él y para Él, confiando en su amor y en su poder para guiarnos. Este versículo nos recuerda que la vida cristiana no se trata solo de seguir reglas o cumplir con rituales, sino de una relación viva y transformadora con Cristo. No vivimos por nuestra propia fuerza, sino que confiamos en la vida de Cristo dentro de nosotros. Esta fe en Cristo es lo que nos impulsa a amar, servir y vivir de una manera que honre a Dios. Gálatas 2:20 nos enseña que la verdadera vida cristiana es una vida de fe, donde Cristo es el centro. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos en comunión con Él, dejándonos guiar por su amor y su ejemplo. Nuestra vida ha sido transformada por la fe en el Hijo de Dios, quien nos amó de tal manera que se entregó por nosotros. Que este versículo nos inspire a vivir cada día con una fe activa y profunda en Cristo, confiando en que Él vive en nosotros, y que nuestra vida ahora pertenece completamente a Él, quien nos ha amado y salvado por su gracia. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Este versículo de Primera de Juan nos recuerda el poder de la fe para vencer las fuerzas del mundo. Aquí, Juan declara que todo aquel que es nacido de Dios ha recibido una nueva naturaleza, una que tiene la capacidad de superar las influencias y tentaciones de este mundo. La clave de esa victoria, según Juan, es nuestra fe, la cual nos da la fuerza y el valor para enfrentar cualquier dificultad o adversidad. Primero, reflexionemos sobre la frase todo lo que es nacido de Dios. Este concepto hace referencia al nuevo nacimiento que ocurre cuando alguien cree en Cristo. Al aceptar a Jesús, experimentamos un cambio espiritual que nos hace hijos de Dios. Como personas nacidas de Dios, ya no estamos atados al sistema del mundo, con sus valores y tentaciones. Hemos sido transformados, y esta nueva identidad nos da la capacidad de resistir las influencias negativas y vivir en obediencia a Dios. Podemos ver este concepto en las Escrituras y en la vida de muchos creyentes. Una persona que ha nacido de Dios no solo cambia sus creencias, sino también su manera de vivir. Antes, podía estar dominada por el temor, la ambición o el egoísmo, pero ahora,
al ser hijo de Dios, vive con un propósito superior. Esa nueva identidad es la que le permite vivir una vida en victoria, no por su propia fuerza, sino por el poder de Dios que actúa en él. La segunda parte del versículo es clave, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Juan nos dice que el arma que nos permite vencer es la fe. La fe en Dios, en su amor y en su promesa de salvación, nos da una fuerza interior que va más allá de cualquier poder humano. No es una fe ciega, sino una confianza en la victoria de Cristo, quien venció al mundo y nos invita a compartir en su victoria. Esta fe nos permite enfrentar pruebas, tentaciones y dificultades con la certeza de que, con Dios, somos más que vencedores. Pensemos en un ejemplo general. En la vida, es común que las personas enfrenten situaciones de dificultad, como problemas de salud, conflictos familiares o desafíos financieros. Alguien que tiene fe en Dios no se deja dominar por el miedo o la desesperación. En cambio, su fe le da la certeza de que, aunque las circunstancias sean difíciles, Dios está con él y le ayudará a superarlas. Esa confianza es lo que le permite mantenerse firme y seguir adelante, sin rendirse. Este versículo nos enseña que la fe es mucho más que solo una creencia, es una fuerza activa que nos permite vencer al mundo. Vivir en fe implica confiar en que, sin importar lo que enfrente, Dios ha dado la victoria a sus hijos. Nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas, sino que tenemos un Dios que nos respalda y nos fortalece, y que ya ha vencido el mal. Primera de Juan 5:4 nos inspira a vivir con una fe victoriosa, sabiendo que al haber nacido de Dios, no estamos destinados a ser vencidos por las circunstancias, sino a superar cualquier obstáculo a través de nuestra fe. La victoria sobre el mundo no depende de nuestra propia fuerza, sino de la confianza en la obra de Cristo y en la presencia de Dios en nosotros. Que este versículo nos motive a vivir con valentía y confianza, recordando que, como hijos de Dios, nuestra fe nos ha dado la victoria. No importa lo que enfrentemos en el mundo, la fe en Dios nos sostiene y nos da la victoria en cada batalla. Pero anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial, por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, porque les ha preparado una ciudad. Hebreos 11:16. Este versículo del libro de Hebreos nos revela la profunda esperanza y anhelo que tienen los creyentes por una patria celestial. Los que han vivido por la fe no se conforman con las realidades de este mundo, sino que buscan algo mucho más grande, una ciudad preparada por Dios mismo. La promesa de una vida eterna en la presencia de Dios les otorga un sentido de propósito y dirección, mostrando que su fe va más allá de lo temporal y material. Empecemos con la frase que dice pero anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. En esta primera parte, se destaca el deseo de los creyentes por algo que trasciende este mundo. Este anhelo refleja la realidad de que, aunque vivimos en este mundo, nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. Los hombres y mujeres de fe mencionados en el capítulo 11 de Hebreos no estaban buscando recompensas temporales, sino que miraban hacia adelante, con la esperanza de una patria eterna, donde todo es perfecto y donde la presencia de Dios es una realidad. Esto se traduce en la vida diaria de los creyentes al recordar que nuestras luchas y sufrimientos en este mundo son temporales. Aunque enfrentemos dificultades, siempre debemos tener presente que hay un lugar mejor que nos espera. Este anhelo celestial nos impulsa a vivir con propósito, a no conformarnos con las comodidades o placeres temporales, sino a buscar lo que realmente importa en la vida. La segunda parte del versículo dice, por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, porque les ha preparado una ciudad aquí. Esta parte del versículo nos muestra la relación íntima y especial entre Dios y su pueblo. Dios no solo se identifica con ellos, sino que se siente orgulloso de ser llamado su Dios. Esto nos enseña que Dios se preocupa profundamente por aquellos que lo buscan con fe. La preparación de una ciudad celestial es la promesa de un hogar eterno donde Él está presente, un lugar de paz, amor y plenitud. En la vida diaria, esta promesa nos da esperanza y confianza.
cuando enfrentamos pruebas o desilusiones, podemos recordar que hay un futuro glorioso esperando por nosotros. La certeza de que Dios ha preparado un lugar especial para nosotros nos motiva a vivir en fidelidad y en espera de ese día. Nos anima a permanecer firmes en nuestra fe, sabiendo que Dios cumple sus promesas y que su amor por nosotros es eterno. Este versículo nos enseña que nuestra verdadera esperanza y anhelo deben estar en las cosas celestiales y no en las terrenales. Nos invita a vivir con la perspectiva de la eternidad, recordando que nuestras vidas tienen un propósito mayor que simplemente satisfacer nuestras necesidades o deseos inmediatos. El hecho de que Dios haya preparado una ciudad para su pueblo es un testimonio de su amor y de su deseo de tener una relación cercana con nosotros. Hebreos 11:16 nos inspira a enfrentar nuestros problemas con la certeza de que, aunque el mundo presente puede ser difícil y desafiante, hay una esperanza que trasciende esta vida. Nos recuerda que nuestras dificultades son temporales, pero la promesa de Dios de una patria celestial es eterna. Esta esperanza nos motiva a seguir adelante, a perseverar en nuestra fe, sabiendo que el amor de Dios nos sostiene y que nuestro verdadero hogar está en la presencia de nuestro Creador. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Este versículo de Romanos nos muestra la esencia del mensaje del Evangelio y la centralidad de la fe en la vida del creyente. Pablo explica que en el Evangelio se revela la justicia de Dios, la cual no se obtiene por obras, sino que se recibe a través de la fe. La declaración "el justo por la fe vivirá" resalta que nuestra vida cristiana debe estar fundamentada en una relación de confianza en Dios y en su obra redentora. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En esta primera parte, Pablo enfatiza que el Evangelio es la revelación de la justicia de Dios. Esto significa que, a través del Evangelio, comprendemos que la justicia no es algo que logramos por nuestros propios esfuerzos, sino que es un regalo que se nos ofrece por medio de la fe. Este enfoque radical desafía la idea de que las obras o el cumplimiento de la ley son suficientes para ser justificados ante Dios. En la vida diaria, esto implica que, a pesar de nuestras imperfecciones y fracasos, podemos tener la certeza de que nuestra relación con Dios no depende de nuestras acciones, sino de nuestra fe en Cristo. Esta verdad nos libera de la carga de intentar ganarnos el favor de Dios y nos invita a descansar en su gracia. La fe se convierte en el medio a través del cual recibimos la justicia y el perdón de Dios. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta segunda parte del versículo resume la esencia de la vida del creyente. La frase "el justo por la fe vivirá" establece un principio fundamental de la fe cristiana, que la vida del justo se basa en la confianza en Dios y en su promesa de salvación. No se trata de un acto único, sino de un estilo de vida continuo, donde cada día se vive en fe. Este concepto se refleja en la vida de los creyentes que enfrentan desafíos y dificultades. En lugar de depender de su propia fuerza o sabiduría, el creyente elige confiar en Dios, en sus promesas y en su plan. Esta dependencia diaria nos lleva a vivir con una perspectiva diferente, en la que nuestras decisiones y acciones son guiadas por la fe, y no por el miedo o la incertidumbre. Este versículo nos enseña que la justicia de Dios es accesible a todos a través de la fe. Nos recuerda que no hay nada que podamos hacer para merecer su amor y aceptación, sino que todo se basa en confiar en Él y en su gracia. La vida cristiana no es solo una serie de reglas o comportamientos, sino una relación viviente con Dios, que se nutre de la fe y se manifiesta en nuestra vida cotidiana. Romanos 1:17 nos inspira a enfrentar nuestras luchas con la convicción de que, en medio de las dificultades, la fe en Dios nos sostiene. En momentos de incertidumbre, podemos recordar que nuestra justicia y aceptación ante Dios no dependen de nuestras circunstancias, sino de nuestra fe en su promesa. Que este versículo nos impulse a vivir con confianza, sabiendo que la justicia de Dios nos acompaña y que, al vivir por fe, encontramos la fuerza y la esperanza que necesitamos para superar cualquier desafío.
Si llegaste hasta esta parte del video, te pido que te unas en una breve, pero poderosa oración para fortalecer aún más nuestra fe en nuestro Padre Celestial. Señor, gracias por el don de la fe y por las promesas que nos das en tu palabra, que son nuestro consuelo y nuestra guía. Te pedimos que nos ayudes a vivir cada día confiando plenamente en ti y en tu plan perfecto, incluso cuando no comprendemos el camino. Fortalece nuestra fe y danos un corazón dispuesto a buscarte siempre, para que podamos enfrentar cada desafío con la certeza de que estás a nuestro lado, sosteniéndonos y guiándonos en cada paso. Que nuestra vida sea un reflejo de tu amor y fidelidad. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la fe a través de las Escrituras. Esperamos que estos versículos hayan tocado tu corazón y te hayan inspirado a vivir con una fe renovada y activa. Si te ha gustado este video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, a compartirlo y a dejar tus comentarios. Queremos saber cómo estos versículos impactan tu vida y cuáles son tus experiencias relacionadas con la fe. Si tu deseo es seguir fortaleciendo tu alma, puedes dar clic en nuestro último video para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Y recuerda, la fe mueve montañas, y la palabra de Dios es la guía que ilumina nuestro camino.